Vamos a temas políticos. La semana pasada estuvo con nosotros el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, y cuando le consultamos sobre si cree que fue ilegal, o por lo menos violentando las normas del propio Consejo Nacional Electoral ante la calificación de algunos binomios, nos dijo esto. Yo coincido en todos los términos que está expuesto tal manifiesto. Esa fue mi posición en la sesión del Consejo Nacional Electoral cuando se aprobó esta candidatura. Fui claro al exponer el hecho de que desde mi punto de vista, al no haber aprobado, al no haber aceptado el candidato Correa en forma personalísima su postulación a vicepresidente de la República, obviamente no existía la posibilidad de aplicarse el artículo del reglamento que establece que puede ser reemplazado un precandidato por muerte, enfermedad o alguna situación catastrófica. ¿Habría una violación de la propia ley por parte de la mayoría de los consejeros? Desde mi punto de vista hay una inobservancia de la propia norma, sí señor, esa es mi opinión. Sobre este tema vamos a abordar el análisis con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y analista jurídico. Doctor, muy buenos días a esta hora. Buenos días, don Byron, un placer estar con usted y con todos los amigos del Telediario. Ustedes hicieron público un manifiesto hace algunos días atrás a propósito de estas decisiones del Consejo Nacional Electoral, entre otros notables abogados y juristas está el doctor Ismael Quintana, Patricio Gijón, Medardo Leas, la doctora Mariana Yepes, Farid Simón, entre otros ilustres que no voy a nombrar porque sería muy largo. Y en parte de ese manifiesto ustedes decían que el juez electoral del contencioso electoral, el doctor Cabrera, se había equivocado en algunas cosas, entre esas sostener que hay una inconstitucionalidad en el artículo que habla sobre la aceptación expresa, indelegable y personalísima. Con lo que dicen ustedes y con lo que hemos escuchado del ingeniero Pita, estamos en manos de gente que o no maneja bien las leyes o cree que puede de alguna otra manera interpretarlas, incluyendo la Constitución. ¿Qué lectura le da a usted? Así es, don Byron. Ocurre no solo que el presidente del contencioso electoral del tribunal, el doctor Cabrera, equivoca la facultad que tiene el Consejo, los tribunales en materia de estimar que una norma es inconstitucional. Vamos por partes. A ver, si un juez, conforme a la Constitución del año 2008, estima que un precepto es inconstitucional, no lo puede declarar inaplicable como se hacía con la Constitución del año 98, de la Constitución de hace 22 años, sino que, conforme al artículo 428 del actual, tiene que suspender el proceso, remitir la consulta a la Corte Constitucional y tiene que esperar a que la Corte le despache esa consulta. Ahora, ¿qué ocurrió? Efectivamente, en un inicio, el doctor Cabrera hace eso. Suspende un proceso, remite a la Corte y la Corte le indica que su pedido está mal formulado y que por lo tanto se lo inadmite. Es decir, hubo un rechazo liminar de esa pretensión de que la disposición de la aceptación de la candidatura de forma personalísima, presencial, indelegable, sea contrario a la Constitución. Y se le ha ocurrido que como la Corte no le ha tramitado su pedido, es decir, se lo ha rechazado liminalmente, él puede declarar inaplicable diciendo que voy a aplicar la Constitución directamente. Yo sé que esto es técnico, pero el principio de aplicación directa no es control de constitucionalidad. El principio de aplicación directa es, a falta de norma de desarrollo, yo tengo que aplicar directamente la Constitución. Yo no puedo decir, como falta ley, me salto la Constitución. Pero yo no me puedo saltar la Constitución diciendo, es que como la Corte no me admitió mi trámite, entonces yo voy a declarar nomás, pues, inaplicable. Eso lo podemos hacer cualquiera. Entonces yo el día de mañana presento una demanda de inconstitucionalidad, la Corte me la rechaza, bueno, entonces yo también inaplico. Lamentablemente hay estas interpretaciones jurídicas que confunden a la opinión pública y al propio elector, porque al final de cuentas, según esta resolución del Consejo Nacional Electoral, está inscrita oficialmente y ha sido aceptada la candidatura del binomio Arauz-Rabascal, pero juristas como ustedes y algunos otros respetables han dicho que no sería legal. ¿Qué puede pasar de aquí a unos días cuando ya el contencioso electoral también se pronuncie sobre este tema y sobre otra impugnación que tiene
en sus manos. ¿Qué es lo que nos espera jurídicamente? Parece que hubiera una especie de limbo o inseguridad jurídica en este tema. Claro que hay inseguridad jurídica. A ver, sobre este mismo tema, ¿cómo votamos los ecuatorianos cuando nos llaman a elecciones? ¿De modo presencial? ¿De modo indelegable? Y nosotros no podemos decir entonces, entonces yo voy a mandar a la Junta Receptora del Voto con una tablet a mi hijo o a alguien, con mi cédula y con un poder para que dé votando por mí, porque ahí estoy yo, pues, en la tablet. Eso es lo que pretende. ¿De dónde me ha sacado que la aceptación presencial, indelegable y personalísima de una candidatura, lo mismo que ocurre cuando usted ejerce el acto de sufragio, es violatorio de los derechos de participación? Entonces nosotros los ciudadanos comunes y mortales que no tenemos ningún privilegio ni amigos en los órganos electorales, también podemos reclamar para nosotros que podemos votar por tablet, que podemos votar a través de otorgar poder. ¿Y por qué es inconstitucional? Pues que me exijan que yo tenga que arriesgar la vida en febrero, porque el Consejo Electoral, tan simpático que tenemos, y el Tribunal Electoral, también tan chistosito, resulta que tenemos elecciones en febrero y hasta ahora nada respecto de cómo vamos a hacer esas elecciones. Es decir, la elección del 7 de febrero va a ser una elección común y silvestre, como las hemos tenido todos en Ecuador, para que vaya y se contagie masivamente la población, porque tenemos todavía 4 meses para arreglar esto, pues. Pero si estamos en estas cosas, de tratar de arreglar el ordenamiento jurídico, para preferir a unas candidaturas por sobre otras, es decir, volviendo a esa costumbre tan nuestra, tan ecuatoriana, a los amigos todo, al enemigo la ley. Es decir, a mis amigos yo les puedo permitir que nos vayamos saltando nomás las disposiciones. ¿Cómo es posible que hoy día incluso tengamos, no solo más allá del binomio Arauz-Correa, otros binomios en los cuales están utilizando este subterfugio de no haber realizado democracia interna, como obliga el artículo 108 de la Constitución, presentan a 2 nombres, como me los rechazan, vuelvo a poner 2 nombres sin democracia interna porque me han dado la posibilidad de reemplazar, pese a que la ley en esos casos no permite reemplazo? El señor Correa y el señor Arauz han dicho públicamente que se los está persiguiendo, o por lo menos a su movimiento político. Y hago esta interpretación un poco personal, pero no sé si usted coincide. ¿Estamos tropicalizando la juridicidad en este país? Pero por supuesto, pues a ver, la ley electoral es del 2009, la Constitución es de 2008, la Constitución que exige, como no se exigía antiguamente, de que haya democracia interna y primarias para la selección de candidatos, porque solo los movimientos y partidos políticos pueden presentar candidatos, es de la Constitución 2008, quien establece que cuando usted no ha realizado democracia interna, el rechazo de la candidatura es insubsanable. Artículo 105, número 1 de la Ley Electoral del 2009 es de hace 11 años. El reglamento que establece que la aceptación de la candidatura de modo personal, indelegable y personalísimo es del año 2012. Entonces, claro, yo hago las normas y resulta que luego me estorban las normas. Eso no es posible, pues, o respetamos la ley o no respetamos la ley, porque si no nos vamos a sacar todas las normas. A ver, este señalamiento que hizo la señora Tamaín, respecto de que por participación democrática se debe aceptar todo, bueno, entonces acepten que las personas que no estamos afiliados a partidos políticos y movimientos políticos y que no nos hemos alquilado un partido o movimiento político y que no tenemos su auspicio, también puedan ser candidatos. Pues ¿para qué entonces, si me salto el 108, también me salto el 112 por participación democrática? Doctor, si es que efectivamente la señora Tamaín, el consejero Cabrera y la consejera Acero han tenido, digamos, por usar un término suave, un desliz jurídico en la aplicación de la normativa, ¿tenemos seguridad de que las elecciones sean transparentes y sean jurídicamente bien llevadas? Ya tuvimos una elección mal hecha, porque se saltaron las reglas. Fue la elección de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de hace 2 años. Se saltaron las reglas, no hubo debate, hicieron unas propaganditas por ahí. Y resulta que se realizó la elección de este modo y ya ve el resultado. Ya con 2 presidentes cuestionados, el señor Suárez y ahora el señor Cruz. Bueno, ¿y a dónde vamos a terminar? A ver, si hacemos una elección igual a la del Consejo de Participación Ciudadana, ya sabemos a dónde terminamos. Y claro que ocasiona desconfianza, porque uno dice, no solamente que el Consejo Electoral es el que acepta las candidaturas, sino que es el que cuenta los votos. Vean lo que está ocurriendo hoy día
por esta simpática interpretación de que aceptar la candidatura de manera personal, de manera indelegable, permite que personas que están con prisión preventiva también puedan ser candidatos. Gente procesada está siendo candidatizada para ganar inmunidad, porque además, como la ley electoral del 2009, ojo, del 2009, hecha en los tiempos del correísmo, otorga inmunidad a los candidatos desde que se califica la candidatura. Si califican las candidaturas de estos señores que están en prisión preventiva, hay que suspender los procesos, como ha ocurrido en el pasado. Ya ha ocurrido esto de que yo califico una candidatura y los procesos se suspenden. Naturalmente también se suspenden las medidas cautelares. Esperemos que la presentación de la candidatura ahora no sea un mecanismo para esquivar la acción de la justicia y fugarse. Sí, efectivamente, Daniel Salcedo, Dalo Bucaram y otros prófugos de la justicia presentaron su candidatura. Parece de Ripley, pero en este país pasa de todo. Doctor, me gustaría finalmente un criterio suyo sobre este veto, o mejor dicho, este proyecto de ley sobre la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, que la Judicatura ha advertido de algunos vicios de constitucionalidad, en un caso muy puntual, que creo que tiene que ver con la evaluación a los jueces, a los magistrados de Corte Nacional, donde aparentemente en este proyecto no se estaría, mejor dicho, se estaría eliminando esa, potestad administrativa que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Qué conoce usted de este proyecto de ley? A ver, vamos por partes. Más allá de la irregularidad que ya incurrió el Consejo de la Judicatura al intentar una evaluación contra miembros de la Corte Nacional de Justicia, la Constitución no establece evaluación para que permanezcan en sus cargos los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Usted lo que tiene es evaluación dentro del concurso. Usted sabe que cada 3 años tenemos que renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia y ahí se hace un concurso para renovar cada tercio. También se estableció por transitoria que cuando se nombró por primera vez la Corte Nacional de Justicia había que realizar una evaluación para saber cuáles tercios iban saliendo, porque todos tenían el derecho de permanecer 9 años, pero como tengo renovación parcial por tercios cada 3, tenía que determinar cuáles eran los magistrados que, concluidos los primeros 3 años, tenían que salir, y concluidos los segundos 3 años también tenían que irse, y cuál era el tercio que se quedaba el restante tiempo. Hay reformas importantes en el Código de la Función Judicial que van más allá de los caprichos de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, un tema que también está pendiente en la Corte Constitucional, no sé hasta cuándo, respecto del tema de la irregular evaluación, que fue señalada también por el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. No cabía esta evaluación. Doctor Rafael Ollarte, gracias por su criterio y análisis jurídico de este tema a propósito del periodo electoral y también sobre esta eventual reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Muchas gracias. Siempre un placer. A usted, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Volvemos con el titular de la cartera de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo, en minutos.